quiero hablar de los hechos pequeños, aparentemente insignificantes, que no figuran en las cabeceras de los diarios, pero que constituyen día a día la red sobre la que se asienta una manera de vivir. Y voy a empezar con un pequeño hecho. Y ojalá, si hay medios de comunicación, lo publiquen e inviten a la reflexión sobre ello. Los hombres y mujeres que ayer se reunieron en Rivas-Maciamadrid y el 24 de noviembre en Córdoba se costearon los billetes de ferrocarril, de tren, de avión, el hotel, la comida, en la misma línea que miles de compañeros y compañeras del Frente Cívico, sin sedes, a veces haciendo asambleas en la calle, están consiguiendo crear redes. Este primer ejemplo nos demuestra dos cosas. La primera, que todavía hay gente que es capaz de poner dinero por sus ideales y molestarse y perder un fin de semana. Y la segunda, que todavía hay gente que es capaz de hacer eso pensando en los demás. Muchos de los que estamos aquí y nos hemos reunido en Rivas y en Córdoba, teníamos resuelto más o menos nuestra vida. Jubilados, profesores, personas con un trabajo fijo, digo muchos, no todos. Pareciera que en los valores de este tiempo, ande yo caliente, ríase la gente, teníamos que habernos quedado en nuestra casa. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Este pequeño hecho que acabo de describir ya serviría más que todas mis palabras, pero ha quedado claro. Es normal, hasta ahora, como si fuese un rito, que en actos como este el orador haga una introducción hablando de la situación política del país. No lo voy a hacer, por tres razones. La primera, porque no hay tiempo. La segunda, porque ya lo han hecho mis compañeros. Y la tercera es porque lo sabéis perfectamente. Es decir, estamos en una situación que se caracteriza por dos cosas. El fracaso del régimen de la transición y una crisis de civilización. Punto. Lo demás lo veis ya en la vida cotidiana. Para mí la pregunta fundamental, cogiendo el nexo con lo que dije al principio de los pequeños hechos, es una pregunta ya clásica. ¿Qué hacer? Pero la voy a concretar. ¿Qué hacemos? Y os la voy a decir. ¿Qué vais a hacer vosotros? Cuando este acto termine, cuando acaben los aplausos, cuando esta animación que nos une y nos congrega, sintiéndonos hermanos, desaparezca, ¿qué vais a hacer mañana? Y pasado, y el otro. Este es el desafío al que yo quiero responder e invitaros a que vayáis respondiendo. Para ello, no tengo más remedio que hablar de lo que ha sido el Frente Cívico. Hasta ahora, el Frente Cívico, en su parte de teoría o documentos políticos, lo han constituido 7 cartas que llamamos homilías o pastorales, en términos de broma, que se han hecho para hablar de lo que queremos que debe ser el Frente Cívico. Espero que cuando se haga la Asamblea Constituyente tengamos ya un documento elaborado colectivamente. Por tanto, voy a hablar de eso que ha sido la línea de actuación del Frente Cívico. Y sobre todo de algo muy importante. En estos meses transcurridos comienzan a aparecer visiones, puntos de vista que conviene limar, que conviene sintetizar, que conviene poner a punto, porque el mundo que nos rodea no entiende esta idea. Voy a intentar explicarla con mucha claridad. ¿Qué es eso del Frente Cívico? Y lo explicábamos en uno de ellos. Hay una mayoría social. ¿Quién forma parte de esa mayoría? Todos los que tienen algún problema. El parado,
el hijo del parado, la mujer del parado, el marido de la parada, los jóvenes, los pequeños empresarios que no tienen salida, un largo etcétera. Somos la inmensa mayoría, el 98% de la población. Pero esa mayoría no estamos unidos como una piña, ¿qué va? Estamos enfrentados, votamos cosas distintas, tenemos valores diferentes, a veces somos sumisos a las ideas que nos imponen los que dominan, comulgamos con ellas, pensamos como ellos. Esa mayoría no es fácil de trabajar con ella. Pero hay una idea que los tiempos nos han dejado clara. Escuchemos a don Mariano Rajoy. Cuando se han producido manifestaciones, huelgas, actos gigantescos de unos miles de personas, él ha respondido algo que, dicho por un buen gallego, es algo que da de pensar. Sí, pero la mayoría se queda en su casa. Y compañeras y compañeros, es verdad, la mayoría está en su casa, no está en la calle. Nosotros, los hombres y mujeres de la izquierda, tenemos un toque de narcisistas. Somos como la madre o la madrastra de Blancanieves. Nos miramos en el espejo y cuando conseguimos una acción de una huelga general o de miles de hombres y mujeres en la calle, creemos que ya hemos cambiado las cosas. No, la batalla es mucho más dura y a veces no está ahí. Hasta que no consigamos que la inmensa parte de esa mayoría que se queda en su casa no salga, no hemos cambiado nada, absolutamente nada. Y yo sé que esto duele. Yo sé que para los luchadores concienciados, miembros de partido de izquierda, de sindicatos de clase, esto que estoy diciendo es duro, pero entenderán que es verdad. Vámonos a la historia de las revoluciones pasadas. No ha habido ningún partido que las haya hecho. La ha hecho la gente. Y algún que otro partido ha sabido estar ahí en el momento oportuno. Pues bien, hasta que esa inmensa mayoría, a través de la persuasión, del diálogo y del ejemplo, no la atraigamos al cambio, no habrá cambio. Lo cual implica en nosotros una cosa muy importante. Vamos a dejar el discurso declamatorio. Vamos a intentar negarnos a nosotros mismos para establecer el contacto con ellos, para sacarlos, para arrastrarlos. Y lo voy a decir todavía más rotundamente, aunque suene mal. Hasta que no consigamos que una parte muy importante de la base electoral del PP pase con nosotros, no hemos ganado esta batalla. No la vamos a ganar. ¿Cómo actuar? Esto está inventado ya. ¿Cómo actuar? Es el duro trabajo del día a día, no de los grandes actos como este, no. Es el duro trabajo del tajo, el que se hace en la fábrica, en el taller, o en la cola del paro, o en el bar, o en la taberna, o en las sesiones familiares en torno a la televisión. Ese trabajo de zapa, lento, preciso, bien hecho, como el orfebre va tranzando una joya, es el que tenemos que hacer. ¿Cómo conseguimos unir a esa mayoría? ¿Qué buscamos? ¿Qué elemento podemos encontrar? Y es muy sencillo. ¿Cuál es el mal que le afecta? Porque le afecta. Hay personas en paro que han votado PP. Hay personas que la están pasando muy mal y votan PP. De modo, ¿cómo encontramos el nexo? Pues el nexo consiste en saber unir aquello que los une, que los puede identificar. A eso yo le llamo, yo sé que es una novedad por mi parte, programa. Pero ¿qué programa? ¿Qué programa? Tenemos una idea del programa como una especie de cosmovisión donde el orador describe todo un mundo organizado, perfecto, como el universo de Newton. Todo está en su sitio, el programa encaja, las grandes palabras. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero al programa de lo inmediato, de lo que me afecta hoy, por la mañana y por la tarde, a lo concreto, a lo que necesita de una solución urgente. Y vamos a hablar de eso con la gente.
En mis intervenciones yo no hablo de izquierda, y yo soy comunista, pero nadie me ha oído hablar de que esto es de izquierdas, tampoco digo que sea de derechas. No entro en el trapo de la definición, entro en el trapo de lo concreto. Si mañana empezamos a tomar medidas pequeñitas que van creciendo, ya veremos qué es lo que ocurre. No vayamos por delante con los símbolos, guardémoslos en el bolsillo, en las sedes, hagamos nuestros actos. En la calle no hay símbolos, hay la manera de buscar el encuentro con esos para hacer posible esa mayoría. Pero para averiguar cuál es el programa que puede unir a esta gente tan variopinta, tan abigarrada, el programa debe ser un programa sencillo. Se han expuesto 14 puntos. Un salario mínimo de 1.000 euros, que tampoco es tanto, una pensión mínima de 1.000 euros. ¿Y qué ocurre? ¿Quién va a decir a esto que no? Ya tenemos un primer momento de encaje. La gente lo acepta. Pero cuando empecemos a explicarle si estáis de acuerdo vamos a pelear, va a surgir el problema con el ministro de Hacienda o con los periódicos o los comentaristas de derechas. Es que no hay dinero suficiente. Aceptemos el reto. Bien, vamos a sacarlo de donde hay. Y entonces vamos a hablar de la reforma fiscal. Siguiente paso. Ya vamos consiguiendo que la gente vaya entrando en algo que tiene horror, la política. Tenemos que llevarla con persuasión. Yo sé que eso exige de nosotros una infinita paciencia, pero esa paciencia es revolucionaria y el que no la tenga, deje esto y váyase a hacer discursos, que es seguramente lo que les gustará a la gente. El tercer paso de la reforma fiscal. Nos encontraremos con multitud de pequeños comerciantes o familias que necesitan hablar del crédito. Os lo tengo que decir, la banca privada no os lo va a dar, en absoluto, ni ahora ni después. Y si lo da va a ser en condiciones leoninas. Automáticamente ya tenemos el tercer paso, banca pública, que implica nacionalización de la banca. Pero explicado así, porque si vamos hablando de nacionalización de la banca como una bandera gigantesca, nadie nos hace caso. Es muy importante esta labor didáctica, pedagógica, que va desde lo concreto a lo abstracto. Es muy importante. Pero siguiendo, cuando hablemos de economía y hablemos que el problema que tiene nuestro país es que en la década de los 90, con el mito europeo, desarticulamos el tejido industrial, cerramos fábricas. Pensamos que este era un país de negocios. Carlos Olchaga lo dijo. Pensamos, como Eguiagaray, ministro de Industria, que la mejor política industrial es la que no existe. Eso se ha dicho en este país, en la tribuna del Congreso. Pues bien, para que eso pueda ser posible, lo contrario, hacer su superación, hay que hablar de nacionalizar los sectores estratégicos. Pero eso la gente ya va entrando desde el principio. Del salario mínimo hemos empezado a ir entrando. ¿Y qué significa nacionalizar sectores estratégicos? El gas natural, los ferrocarriles, carreteras, industrias. Los puntos importantes son necesarios, que puestos en la mano del capital privado no pueden dar un rendimiento en torno a la mayoría social. Pero seguimos con el programa. Es que a la gente no le interesa saber, en un puesto de cualquier mercado de Madrid, que yo ponga, por ejemplo, en lo alto de un tomate, le pinche lo que le cuesta, lo que le pagan al trabajador hortelano el tomate y a lo que se vende en ese mercado. No interesa. Os tengo que decir que cuando alguien llevó esta proposición al Congreso de que se pusiesen en los mercados las dos cifras, lo que le cuesta y le pagan al que trabaja la tierra por el tomate y a lo que se vende en el... No quisieron decirlo. No le interesa a nadie conocer y ser transparente los canales de comercialización. Hay que hablar del tomate y de la lechuga. Qué cosa más modesta, más insignificante, qué importante es el método de la inducción. Y, por tanto, hablar de acabar con esos canales oscuros.
¿Es que no le interesa a nadie, ya puestos a entrar en el momento de cada 4 años se hace, que haya una ley electoral distinta? Pero no podemos ir hablándole de la ley electoral, es injusta. No, no, vamos a coger un papel y un lápiz o una pizarra. Dice, mira, fulanito con tantos votos tiene tantos diputados, zutanito con tantos votos tiene tanto, y verá, un disparate. Eso es lo que hay que hacer, pizarra y tiza, o lo que hay ahora, proyectores. Y me dirijo a mis compañeros de partido y a otros sectores de la izquierda, ir a lo concreto, tener la paciencia de ir sacando todas estas ideas y estos sentimientos de la gente, porque la gente lo sabe. Lo que pasa es que la gente no sabe que sabe, y nosotros tenemos que ayudarle que sepa que sabe. Ese es el fermento fundamental del cambio, que la gente asuma su sentido de la responsabilidad y de que ella puede ser el sujeto del cambio. Esto es durísimo. Esto no es un trabajo brillante, donde el líder es coronado en honor de multitudes tras una intervención gloriosa y la gente le grita, queremos un hijo tuyo. No es nada de eso. Esto es otra cosa, es la negación de uno, la negación de quedar bien ante las cámaras de televisión, pero es el trabajo junto con la gente para que surja como una sinfonía ese poder, con el tiempo que tarde. ¿Y por qué digo poder? Porque lo que estamos buscando es que el Frente Cívico sea un contrapoder. No he dicho una alternativa de gobierno, he dicho poder. ¿Y por qué digo poder? Porque el poder no es el gobierno. El poder es lo que hay detrás del gobierno. El poder es la banca, las multinacionales. El poder son los medios de comunicación que transmiten las ideas del poder. El poder son los profesores de universidad o los de instituto o de primaria que van reproduciendo los valores que el poder quiere que tengamos. Ese es el poder. ¿El gobierno qué es? El gobierno suele ser, en esta época, como decimos en mi tierra, el manijero del poder. Se llama manijero en mi tierra al capataz de la finca. Eso es lo que es el gobierno. Y caeríamos en una trampa cuando queremos constituirnos en contrapoder, en pensar que la única salida de esto es transformarse en un partido político. Nos equivocamos. La hemos errado. Porque cuando uno se quiere convertir en una alternativa a un gobierno, en ese momento sus baterías, sus cañones han bajado. No va al poder, va al gobierno. Se embarranca otra vez en el mismo proceso. Por tanto, contrapoder. Y si el poder es violencia, porque el poder es violencia, violencia institucionalizada, violencia legal, represión a la hora de los desahucios, si el poder es injusticia y violación sistemática del Estado de Derecho, nosotros somos el contrapoder, somos la exhibición de fuerza tranquila, a lo Gandhi. No me gustan a mí, es un gusto particular, la gente que chilla. Yo prefiero la gente callada, pero que va para adelante como una locomotora que no hay quien la pare. La fuerza de ese Gandhi en la India, con mucha paciencia, consiguiendo apoyos, con acciones que demostraban su confianza que al final la gente sabría organizarse, esta es la que a mí me gustaría que tuviésemos en el Frente Cívico. Ser de otra manera, mucha paciencia. No apelemos a la violencia, pero por favor, ¿cómo vamos a enfrentarnos a los de la policía? Si nos van a dar todas en el mismo carrillo. Nos las van a dar todas. ¿No es mejor ir minando la moral de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como personas en el lugar en el que están? ¿No es mejor hacer, como decía Mar, el viejo topo que va socavando lentamente esta sociedad? ¿No es mejor actuar como el agua del mar que va socavando el acantilado y va quitándole la base hasta que termina cayendo a trozos? ¿Qué queremos hacer? ¿Una representación de mártires en donde vamos a perder pero quedamos muy bien ante los demás? ¿O un poder más sencillo, más tranquilo, más sereno, pero sabiendo perfectamente lo que quiere?
Por eso planteo poder y contrapoder. Si el poder es un discurso que habla de que la crisis se acerca a su final y habrá crecimiento económico y puestos de trabajo, lo cual es mentira. Si el poder es hablar de la Unión Europea, esa especie de paraíso hecho en torno a fantasías que nunca se han cumplido, nosotros, el contrapoder, tenemos que hablar de derechos humanos. 30 artículos de los derechos humanos, uno de los documentos más importantes que ha parido la humanidad y que nadie le ha hecho caso, o muy pocas personas. La derecha porque no habla de ellos y una parte de la izquierda porque cree que los derechos humanos son una cuestión burguesa y que lo importante es hacer la revolución de manera grandilocuente. Los derechos humanos, el puesto de trabajo, la vivienda, la sanidad, eso, frente a lo del poder, derechos humanos. Y además, la Carta de la Tierra. El planeta tiene que ser defendido de la agresión y simplemente por egoísmo, si el planeta se va, nosotros nos vamos con él. Simplemente tenemos que buscar la manera de encontrar el lugar donde nosotros podamos existir. Frente al poder, el discurso ampuloso, nosotros el contrapoder de los compromisos concretos. ¿Por qué? Porque el poder tiene algo que, si lo observamos un poco, a veces nos escandaliza, aunque yo ya no me escandalizo. El poder vive a base de trampear con su propia ley. Coged la Constitución española. La Constitución española, cogedla bajo el brazo y os vais a la Moncloa y la colocáis en lo alto de la mesa del presidente de gobierno. Cúmplase y sale huyendo como Drácula cuando ve la luz. No puede soportarlo. Es decir, el poder no soporta su legalidad. Cuando hablan de la ley, ellos que están violando el Estado de Derecho permanentemente, pero utilizan el recurso de la ley. Vamos nosotros a actuar con los desahuciados. Vamos a actuar con los que echan de una fábrica, con los ERES. Pero no solamente para estar con ellos en el follón y en la manifestación, que también, que hay que ocupar la calle, sino aprovechar ese momento para decirle, compañero, ¿quieres luchar no solamente por tu ERE, sino por algo más, que también es la solución de tu ERE? Llamarle a la conciencia para constituir el contrapoder. El contrapoder al cual nos van a llamar las sirenas. A mí ya se van acercando, las oigo. ¿Por qué no nos constituimos en un referente electoral que pueda detener a la derecha? Yo ya tengo muchos años y mucha experiencia. Esa música no me gusta. No me gusta porque ¿qué partido político vamos a formar con esa mayoría tan plural? ¿Qué clase de candidaturas vamos a hacer mientras estamos construyendo esta mayoría y este contrapoder? ¿Cómo es posible? ¿Pero vamos a entrar a luchar contra el poder o contra el gobierno? Otra vez, luchamos contra el manijero y dejamos tranquilo al poder. El poder en España se llama Emilio Botín y se llama Francisco González. El poder en España es la banca alemana. El poder en España son las multinacionales. El poder en España son los intereses oscuros de esas tramas oscuras de las cuales Bárcenas es un ejemplillo, sin importancia. Esas tramas que se trazan en despachos de abogados, en connivencia con empresarios, con multinacionales, donde intervienen ministros, donde se vende y se compra armamento que después no sirve para nada, según la cúpula del ejército español. Ese es el poder. Pero el poder tiene una parte más siniestra y más oscura cuando el poder se apodera de nosotros, cuando el poder nos abduce, cuando el poder consigue que nosotros pensamos como el poder, cuando decimos con nuestra ingenuidad es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. El poder es cuando decimos este país no tiene remedio. El poder es cuando decimos esto no hay quien lo arregle. El poder entonces ha penetrado en nosotros, nos ha succionado nuestra conciencia, ha hecho desaparecer nuestra personalidad, porque el poder no solamente domina por la fuerza, domina por algo mucho más sutil.
Es una maravilla para ellos. Cuando el esclavo bendice al amo que le pone el yugo porque dice que lo hace muy bien, porque él está obligado a obedecer al amo, ese esclavo suéltalo libre, no querrá la libertad. Él quiere seguir dominado por el amo. Ese es el poder de dominación sobre las mentes. ¿Y cómo se consigue luchar contra el poder de dominación de las mentes? A través de lo concreto, no del discurso. De ese concreto de la minucia, de lo insignificante del día a día. Porque el contrapoder que queremos hacer es el ejercicio de la actividad en la cotidianeidad, en el día a día. Por eso, el desarrollo de una fuerza como el Frente Cívico tiene que trabajar y actuar en el día a día. Poco tiempo en las sedes, si las tenemos, que no las tenemos. Poco tiempo en discusiones de organizarnos, todo el día hablando de cómo nos vamos a organizar. En la calle hay miles de movimientos como nosotros, no somos los únicos que existimos, pero sí tenemos una cosa clara, lo que ha dicho Juan Carlos, somos el colibrí. Vamos a hacer nuestra parte para unirnos con los demás, pero unirnos en alianzas en torno a conjuntos políticos, no, unirnos para el programa, para lo concreto. Nuestro programa o el de ellos si coincide con el nuestro, o lo discutimos. El Frente Cívico es lo concreto, lo inmediato, lo pequeñito, pero siempre tiene una referencia detrás. Derechos humanos, Carta de la Tierra, y si queréis, 4 características fundamentales. Justicia de todo tipo, conmutativa, distributiva, justicia social. El segundo es democracia, pero democracia, no votar cada 4 años y qué cosas pasan. Democracia que yo defino como convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre su contrato social. Eso es democracia. En tercer lugar, ética. Ética que no es solamente pensar lo que haya podido hacer Bárcenas, o los muchos Bárcenas que en el mundo han sido, y a ver si es posible que no sean. Se llama ética las facturas con IVA o sin IVA. Se llama ética el cumplir con la obligación. Se llama ética el no decir hacen bien en robar, yo haría lo mismo. Se llama ética la honestidad en la vida diaria. Porque la gran corrupción, el montaje de los grandes corruptos, se alimenta a través de las pequeñas corruptelas que lo justifican. Cuando se consigue alguien decir, y yo lo he oído muchas veces, yo es que, como están todos robando, yo hago lo mismo, porque todos los políticos roban. Digo, hombre, hay casos que tú conoces de políticos que no roban. No, tú eres una excepción. No, es que hay más excepciones. Hasta que le tengo que decir, tú lo que estás diciendo es una coartada. Dices que todos son iguales para justificar tus robos. Es la coartada, la defensa que te colocas por delante. Eso es en la lucha de lo diario, de lo concreto, de lo inmediato. Porque además el contrapoder es una opción que si va creciendo se dará cuenta de su fuerza. Y si este contrapoder que estamos intentando crear en coincidencia, en unión, en el trabajo con otros poderes, contrapoderes, organizaciones, y hablo de todas las siglas que hay, buscando el acuerdo en el programa. Ayer tuvimos un encuentro con un colectivo importante, no voy a decir el nombre, en España, y llegamos al acuerdo que llegaríamos a acuerdos cuando coincidiésemos en el programa, a trabajar juntos. Ya está. Si lo que importa es que esto cambie, si lo que importa es que cuando consigamos ganar, si ganamos, nuestras banderas no estén puestas allí. Vamos, yo, como comunista, si esto se gana, para mí la bandera mía que está aquí ha conseguido llegar ahí. Tengo que renunciar a mis símbolos externos para conseguir lo que yo quiero en el fondo. ¿Somos capaces o no somos capaces? Ese es el problema. La renuncia, pero la renuncia que fructifica, la renuncia que da fuerza, la renuncia que los demás me van a entender. Al ver que renuncio no definitivamente, ni siquiera transitoriamente, sino en ese momento concreto,
para buscar un programa. Esto es un trabajo que parece fácil y yo os digo que es difícil, porque es colocarnos el chip de otra manera, porque es tener una capacidad de aguante tremendo, pero tener en cuenta una cosa: hasta que no consigamos que esa gente se movilice, esto no cambia. Hasta que no consigamos que esa gente que está en su casa, que actúe, no hace falta que vayan a las manifestaciones, sino que empiece a extender un estado de opinión, que vote de otra manera, que simpatice, que comience a cambiar, entonces el poder se quedará solo. Y cuando el poder se queda solo, puede tener una tentación. Siempre cae en ella: acudir a la fuerza. Pero para entonces nosotros, si hemos sabido actuar, hemos tenido que penetrar en los aparatos y en las direcciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasta ahí yo. Hay que penetrar ahí. Hay que conseguir cambiar con una paciencia tremenda. El contrapoder tiene que minar al poder. Lo tiene que subvertir. Lo tiene que inyectar de disidencia. Estas cosas que se dicen siempre en antros cerrados, yo lo digo con toda claridad. Porque en un momento determinado el contrapoder se tiene que plantear la desobediencia civil. Y se plantea. Y el país entero se paraliza y se desobedece la ley. Pero cuando desobedece la mayoría, la ley está muerta. Por tanto, no se puede aplicar. Esto, que está explicado muy fácilmente, pero que significa una cosa tremenda: tener claro lo que queremos. No perdamos de vista eso. Somos o queremos ser, mejor, queremos ser un contrapoder. Y voy terminando. ¿Cuáles son nuestras tareas? Pues en el último Somos Mayoría se explicaban. Se puede reunir en una asociación de vecinos, en la casa particular, un conjunto de amigos para poner un vídeo sobre cualquiera de las personas que están dando conferencias sobre ese tema tan importante que debíais ver, el tema de la deuda ilegítima. Venga. Podéis invitar a un compañero que sabe sobre temas de impuestos para que hable en vuestra peña del Atleti o de Real Madrid, que no es malo mezclar el fútbol con estas cosas, que también se tiene que hacer. Porque, claro, es sorprendente, hablemos de fútbol y olvidemos, por ejemplo, quién preside los clubes de fútbol. ¿Qué clase de trabajadores manuales son los que presiden los clubes de fútbol? Vamos a hablar de esto. Es tan difícil que en las sedes de los partidos políticos y de los sindicatos se transformen en la casa ciudadana, que no pueden ser en absoluto. Y reconozco que yo ahí he tenido muchas luchas y no he conseguido nada. Que las sedes no sean lugares para los señores del casino de tal partido, sino abiertas a la ciudadanía, que sean la casa ciudadana. Es que es tan difícil. Es tan difícil pensar que podemos hacer movilizaciones, que desde la elaboración de un pasquín, de un panfletillo, de una bandera, podemos invitar a la gente en lo que se pueda. Esta es la subversión, este es el contagio, esta es la manera de combatir. Yo creo que otra no existe, por ahora. Toda ensoñación que tienda a decir que el capitalismo está herido de muerte y vamos a esperar tranquilamente que la nueva sociedad emerja como emergió Venus de las aguas, hermosa, translúcida, no va a ser posible. El capitalismo, si se cae, que caerse puede tardar un siglo o dos, porque en historia las cosas se caen muy lentamente, a cámara lenta. Pero si se cae, tenemos que ir construyendo la casa alternativa a la vez, o nos vamos a quedar sin casa y a la intemperie. Es destruir y construir de manera simultánea. Porque si conseguimos crear el contrapoder, hemos creado la conciencia social. Hemos creado una cosa importante, el nosotros. Porque hoy por hoy somos muchos yoes. Yo, más yo, más yo, más yo. Eso debe conducir a nosotros. En el momento que se dice la palabra nosotros, con toda solemnidad, tenemos un sujeto colectivo.
un sujeto colectivo que no anula la personalidad, pero que la trasciende, en donde yo me reconozco como persona en la medida que hay un proyecto que nos hermana a todos. Esto es, no hay más misterios. Esto es lo que pretendemos ser. Yo espero que después de los acuerdos de ayer, el Frente Cívico se extienda. Habrá momentos de debate. Somos una organización muy, muy horizontal, pero no horizontal del todo, porque el poder es vertical. Y esto es lo mismo, el poder es como un ejército. Nosotros tenemos que tener otro de otra manera, democrática, pero ejército, No soñemos con enfrentarnos a un ejército con 4 guerrilleros, eso sí, muy hermosos, inflamados de banderas, no sirve para nada. ¿Queremos ganar o no queremos ganar? Esa es lo que tenemos claro. ¿Y qué es ganar? Pues ganar es una sociedad en donde los derechos humanos se cumplan, donde el planeta se respete, donde la ética presida la actividad ciudadana, donde la justicia sea algo connatural con las situaciones, donde la cultura sea el fenómeno dinamizador de la energía social. La cultura, no la cultura, la cultura, que no es leer de muchas cosas, que es vivir la alternidad de una sociedad que yo quiero construir. Otros valores. Pues ese es el camino que tenemos. Yo os confieso que esto puede parecer la visión de unos locos. Pues sí. Pero tan locos como estaba Carlos Marx, o Lenin, o Fidel Castro, o Ho Chi Minh, o Mao Zedong. Majaras perdidos. Claro. ¿Qué creéis? Que la persona, entre comillas, normal, a mí no que me saquen de mi fútbol, de mi domingo, de lo otro, y allá el que queda parado, ¿eso es lo normal? Pues somos anormales. Pero el problema está en que este país tenga un número inmenso de anormales. Anormales, no subnormales. Digo anormales, para matizar bien los conceptos. Pues ya está. Así que este mensaje, que ha sido hijo de un debate habido en una noche en Madrid, lo voy a contar para terminar ya. Yo vine a un programa de televisión y como el programa, yo solía hacerlo, era los 59 segundos, yo solía hacerlo, grabarlo e irme a Córdoba. Me daba tiempo, pero aquella noche lo retrasaron, no pude irme a Córdoba y me quedé a dormir en Madrid. Y cené con los amigos de siempre, con los compañeros, los del partido, los de Izquierda Unida y otros que no eran, pero éramos los de izquierda chalaos de siempre. Y en una cena que duró mucho tiempo, ¿qué podemos hacer? Empezó a pergeñarse esta idea y me dijeron, encárgate tú de escribirla. Y yo la escribí. Y cuando vine aquí a presentar mi libro, creo que fue en esta casa, el Ateneo, entonces mi intervención, en vez de hablar del libro, hablé del proyecto. Se escuchó, pero bueno, la cosa parecía que todavía no había ambiente. Entonces, y esto que voy a decir solamente lo he dejado por escrito en un sitio, estando en Barcelona el 20 de junio del año pasado, yo tenía una intervención en Sabadell y estaba preparándola en un parque extraordinario que hay en Barcelona, en el barrio residencial. No, Sarriá no, Pedralbes, en Pedralbes, sí. Sí. No vi a don Iñaki, pero podía haberlo visto. Estaba en un parque y pasaron 2 personas, una joven y otra mayor y muy cansada. Me fijé y pensé, caray, si este es Paco Fernández Buey. Y entonces me pareció que estaba tan mal que digo, pero está este enfermo, y llamé a otro amigo, a Manolo Monedero, desde allí le dije, oye, Paco Fernández Buey, ¿está malo? Dice, sí, me acerqué a él. Y aquel hombre que estaba ya más para allá que para acá, yo tenía mis dudas, me animó a hacer las cosas. Aquel hombre que estaba ya muriéndose seguía pensando en luchar de otra manera. En ese momento yo cogí mi intervención, que la tenía preparada para Sabadell, y la cambié. Aquella noche se anunció lo del Frente Cívico.
Ahí está la historia de creación de esto. Pues bien, no puedo deciros otra cosa, sino que mucha paciencia y sin intentar decir lo mismo. Paso largo y lo otro que no quiero decir. El que lo sepa, que lo piense, se lo diga a los demás.